Ángel Ganivet es una figura clave en la historia literaria y cultural de España. Nacido el 13 de diciembre de 1865 en Granada, Ganivet desempeñó un papel crucial como precursor de la generación del 98. Un grupo de escritores que surgió como respuesta a la crisis social, política y económica que enfrentó España a finales del siglo XIX. Su vida estuvo marcada por una mezcla de inquietudes intelectuales, patrióticas y su culminación trágica en Riga. Ganivet se formó en varias disciplinas. Primero, completó sus estudios en Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. Y posteriormente estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid. Su formación le permitió explorar diversas áreas del conocimiento, lo cual se refleja en la profundidad y diversidad de sus trabajos literarios. Entre sus obras más destacadas se encuentra Idearium Español, un ensayo en el que reflexiona sobre la identidad y el destino de España, realizando una crítica incisiva del atraso cultural y social del país, e invitando a un renacimiento moral y cultural. Su carrera diplomática llevó a Ganivet a diferentes destinos, siendo destiné en 1895 como cónsul en Amberes, donde comenzó a trabajar en algunos de sus ensayos más influyentes. Más tarde, en 1898, fue transferido a Riga, Letonia, entonces parte del Imperio ruso. Fue en este contexto donde sus observaciones sobre la cultura y la política contribuyeron a enriquecer sus reflexiones sobre España y su lugar en el mundo. Ganivet es considerado un protoexistencialista. Sus escritos ofrecen una visión introspectiva y frecuentemente pesimista sobre la condición humana y la estructura social. A través de personajes simbólicos como Pío Cid, de su novela La conquista del reino de Maya, desafió las nociones convencionales de la moralidad y el progreso. A pesar de las dificultades y las críticas que enfrentó, Ganivet continuó deslizando su ingenio mordaz y su voz crítica hasta el final de sus días. Su vida concluyó de manera trágica en 1898, cuando se suicidó en el río Diviaien, en Riga. Este acto final, dramático y enigmático, dejó interrogantes sobre su estado mental, pero también afirmó su lugar como figura trágica y visionaria dentro de la literatura española. Ganivet dejó un legado que iba más allá de sus escritos, influyó directamente en la generación del 98, un grupo que buscaría regenerar España a través de una revisión crítica de su historia y sociedad. Su influencia persiste en la literatura española, donde sigue siendo estudiado y reverenciado por su profundidad intelectual y por su compromiso con la reforma cultural.